Después de nuestra conversación secreta en el bosque, Kushida y yo regresamos a nuestras respectivas tiendas y nos acomodamos para pasar la noche. La oscuridad nos envolvió una vez más, mientras nos quedábamos dormidos en un sueño intranquilo. A la mañana siguiente, me desperté temprano y salí silenciosamente de la tienda, con la mente ya ocupada con las tareas que tenía por delante. Dirigiéndome a la tienda de Ibuki, revisé cuidadosamente su equipaje, mi expresión permaneció estoica cuando descubrí una cámara digital alquilada sin datos. Satisfecho, devolví la cámara a su lugar y me dirigí de regreso a mi tienda, con mis movimientos deliberados y controlados. Dibujé un mapa sencillo de la isla en una página en blanco de un manual, lo doblé cuidadosamente y lo guardé en mi bolsillo. Sería útil más adelante. Al salir de la tienda, intercambié saludos con Hirata. Nuestra conversación fue breve pero significativa. Hablamos de la situación tras el retiro de Kenji, en voz baja y mesurada, mientras sopesábamos nuestras opciones. De camino al río, Hirata y yo nos encontramos con Riji Kanzaki y algunos estudiantes de la clase B. Kanzaki afirmó que nos estaba vigilando, pero yo permanecí cauteloso, mi expresión no delataba nada mientras preguntaba por la ubicación de la clase B. Kanzaki nos proporcionó la información que necesitábamos antes de despedirse, dejándonos a Hirata y a mí para que continuáramos nuestro camino en silencio. Concluido el ritual matutino de pasar lista, nuestro variopinto grupo de estudiantes de la clase D partió para explorar la isla. Sin embargo, la presencia no deseada de Komiya y Kon de la clase C pronto interrumpió nuestro viaje. Su participación en el pequeño incidente de Su fue un detalle que no había olvidado. Bueno, dijo Kon lentamente, con su voz llena de simpatía fingida, mira a la clase D fuera y andando tan temprano. Debe ser duro, tener que ahorrar y escatimar en todo. Ibuki, comencé con la voz tan plana como siempre, son de la clase C, ¿verdad? Ella asintió brevemente. Komiya y Kondo, murmuró, con un dejo de desdén en la voz. Los matones de Ryugen. Su risa forzada me ponía de los nervios. Sus comentarios sobre nuestros escasos suministros eran tan predecibles como aburridos. Estos peones de la clase C eran simplemente portavoces de su líder, el oportunista Ryugen. Un mensaje, entonces, dijo Hirata. Escuchémoslo. Komiya hinchó el pecho, disfrutando de la dinámica de poder temporal. Ryugen-san, declaró, con su voz llena de seriedad fingida, los invita a todos a la playa. Reúnanse, diviértanse un poco. Tal vez entonces todos se relajen un poco en estas vacaciones de verano. Qué pintoresco, murmuré para mí mismo. La invitación de Ryugen, entregada a través de sus bufonescos emisarios, planteaba un dilema interesante. Ignorarla por completo no proporcionaría los datos necesarios. Una visita a la playa, una breve incursión en el territorio de la clase C, parecía el curso de acción más lógico. Con un plan formándose en mi mente, partí a buscar a Orikita, con la intención de reclutarla como una compañera renuente. Después de todo, 2 estudiantes llamaban menos la atención que uno. Sin embargo, el destino quiso que mi camino se cruzara con el de Sakura. Un pensamiento fugaz pero intrigante cruzó por mi mente. Tal vez fuera necesario adoptar un enfoque alternativo. Sakura, comencé con la voz tan plana como siempre, ¿estarías interesada en acompañarme a la playa? Su sorpresa era evidente, un destello de asombro se dibujó en su rostro. Sin embargo, para mi sorpresa, su respuesta llegó rápidamente. Sí, balbuceó, su voz apenas era un susurro. Me gustaría. Un dejo de algo parecido al deleite, mezclado con un toque de timidez, coloreó sus mejillas. El propósito de nuestra visita, comencé, mi voz carente de cualquier calidez, es observar la base de operaciones de la clase C. Sakura asintió con la cabeza en señal de comprensión, con la mirada fija en el camino que tenía delante. Aprovechando la oportunidad, decidí continuar con nuestra terapia de exposición. Con un movimiento ensayado, extendí la mano y le quité las gafas. La transformación fue inmediata. La fachada tímida y estudiosa se desvaneció y dejó al descubierto la innegable belleza que se escondía debajo. Tu apariencia, empecé a decir, sin ninguna inflexión en mi voz, es ciertamente notable. Digna de un ídolo, incluso. Una observación objetiva, expresada en un tono monótono. Un rubor se apoderó de sus mejillas, un destello de sorpresa se transformó en un tímido deleite. Interesante. El cumplido, pronunciado en un tono neutral, pareció tener un impacto mucho mayor que cualquier declaración florida. Ella murmuró un gracias apenas audible, mientras sus ojos se apartaban de los míos.
Esta terapia parecía estar teniendo el efecto deseado. Su incomodidad, aunque todavía presente, fue eclipsada por una confianza recién encontrada, una conciencia floreciente acompañada de felicidad por su propio atractivo. Mientras Sakura y yo caminábamos por la playa, el sonido de las olas rompiendo contra la orilla llenaba el aire. Mi expresión permaneció impasible mientras intentaba entablar una conversación con ella, mis palabras fueron medidas y deliberadas. ¿Sabes? Tu foto en ese traje de baño que vi antes como modelo de hueco grabado era realmente hermosa, comenté en tono neutro. Si es posible, me gustaría verte en un traje de baño de 2 piezas. Las mejillas de Sakura se sonrojaron de vergüenza ante mi cumplido, su actitud tímida delató su reacción. A pesar de su vacilación inicial, reunió el coraje para responder. Agradezco tus amables palabras, balbuceó, su voz apenas era más que un susurro. Si quieres verme en traje de baño, estoy dispuesta a usarlo para ti, siempre y cuando estemos solas. Asentí en señal de reconocimiento, pero mi expresión permaneció inalterada. Deberíamos estar acercándonos a la playa, dije en tono calmado. Mantén un perfil bajo y observa desde la distancia. Sakura asintió en silencio, con los ojos muy abiertos, con una mezcla de curiosidad y nerviosismo. Seguimos caminando, el sonido de las olas se hacía más fuerte con cada paso. Después de unos momentos, emergí de la cubierta de los árboles, manteniendo mi expresión cuidadosamente neutral. Tartamudeó Sakura, su voz apenas era un susurro. Tienen un montón de suministros. Pelotas de playa, baños portátiles, examiné la escena, contemplando la imagen de la clase C, descansando en sillas de playa y chapoteando en el agua. Un gasto de puntos interesante, reflexioné, con la voz desprovista de toda emoción. Sus prioridades parecen equivocadas. Sakura permaneció en silencio, con la mirada fija en el despreocupado espectáculo que teníamos ante nosotros. Hemos reunido suficiente información desde este punto de observación, dije con voz monótona. Acerquémonos para realizar una observación más detallada. Sakura dudó un momento y luego asintió en silencio. Nos acercamos a la base de la clase C con pasos calculados, manteniéndonos agachados para evitar que nos detectaran. A medida que nos acercábamos, escudriñé la escena con ojo experto. De repente, un destello de metal me llamó la atención. En una mesa situada cerca de lo que parecía ser el asiento de Ryugen, había un transmisor que destacaba. Intrigante. Mantuve una expresión indescifrable mientras examinaba el resto del área, memorizando los detalles. Después de unos momentos, consideré que era suficiente. Ya hemos terminado, anuncié sin inflexión en la voz. Regresemos. Sakura no cuestionó mi decisión y simplemente me siguió hasta el refugio de los árboles. Necesitamos más datos, le dije a Sakura con voz monótona. Vayamos a la ubicación de la clase B. Los ojos de Sakura se abrieron un poco, pero no protestó. Entiendo, murmuró. Un desarrollo interesante. Su obediencia se estaba volviendo más predecible. Quizás la terapia progresaba más eficientemente de lo previsto. Sin esperar más confirmación, me di la vuelta y comencé a caminar en la dirección que Kanzaki me había indicado. Sakura se apresuró a alcanzarme. Esta vez, me sorprendió quitándose las gafas por su propia cuenta. No hice ningún comentario sobre el cambio. Ayano Koujikun, Sakura-san. Qué sorpresa verlos aquí a ambos, dijo alegremente. Tomé la palabra en la conversación, manteniendo la voz tranquila. Simplemente estamos reuniendo información, expliqué. ¿Podemos preguntarle sobre su situación actual? Sakura permaneció inusualmente silenciosa a mi lado, sus ojos revoloteando alrededor del campamento, pero nunca se encontraron con la mirada de Ichinose. Mientras hablábamos, tomé nota mentalmente de la disposición y los recursos que tenían a su disposición. Era un marcado contraste con la escasa organización de la clase D y lo que es más importante, vi una cara desconocida entre sus filas. Si no les molesta que pregunte, comencé sin cambiar mi tono, ¿hay alguna razón por la que tienen un estudiante de la clase C entre ustedes? La sonrisa de Ichinose vaciló por un breve momento, pero se recuperó rápidamente. Ah, ese es Kaneda-kun, explicó. Hubo algunas dificultades entre él y su clase. Por eso, le ofrecimos refugio temporal. Interesante. Parece que la clase B también estaba albergando a una desertora. Una situación similar surgió con Ibuki de la clase D, comenté, notando el destello de sorpresa en los ojos de Ichinose. También le hemos ofrecido un lugar en nuestro campamento. Este intercambio proporcionó datos valiosos sobre cómo cada clase manejaba los conflictos internos.
La disposición de Ichinose a aceptar a Kaneda decía mucho sobre su estilo de liderazgo. Gracias por su tiempo, Ichinose-on, concluí, con una voz desprovista de toda calidez. No le molestaremos más. Con eso, me giré y comencé a alejarme. Sakura me siguió en silencio. Mientras regresábamos al campamento de la clase D, decidí evaluar la reacción de Sakura ante los eventos recientes. Tu falta de gafas durante nuestras interacciones con la clase B fue digna de mención, comencé, manteniendo la voz serena. ¿Cómo te pareció la experiencia? Sakura se sonrojó levemente y su voz apenas fue un susurro cuando respondió. Fue estresante, por supuesto. Pero, extrañamente, sentí una sensación de confianza. Tal vez porque estabas allí, Ayano Koujikun. Ella dudó por un momento antes de agregar. Ichinose-san parecía muy accesible. Su observación tenía mérito. La actitud de Ichinose proyectaba una sensación de calidez y apertura. Es una evaluación válida, reconocí, con mi voz desprovista de cualquier inflexión. Parecía que la terapia estaba teniendo efecto. Su nivel de comodidad estaba aumentando de forma evidente, aunque de forma sutil. Esta nueva confianza, aunque menor, podría ser un activo útil en el futuro. A medida que nos acercábamos al campamento de la clase D, Sakura tomó sus anteojos y se ruborizó. Nos separamos al borde del claro y continué hacia nuestro campamento, donde me esperaba Hirata. ¿Algún hallazgo? Preguntó Hirata, con el ceño fruncido por la preocupación. La situación de la clase C es intrigante, comenté. Su consumo de recursos sugiere una posible estrategia de 0 puntos. Es posible que tengan la intención de retirarse del examen por completo una vez que se les acaben los puntos. Hirata asimiló la información y frunció el ceño mientras pensaba. Una teoría interesante, admitió. ¿Pero qué pasa con la clase B? Su enfoque parece similar al nuestro, expliqué. La conservación de los recursos parece ser una prioridad, lo que sugiere que su objetivo es acumular puntos para su uso posterior. Este intercambio sirvió para consolidar nuestra comprensión de las estrategias de las otras clases. La información obtenida sería vital para formular un plan de acción para la clase D. Era el tercer día en esta isla para este examen especial y la repetición empezaba a cansarme. Tenía la sensación de que la reunión era crucial para este examen. Sakura se acercó a mí, su voz apenas era un susurro. Ayano Koujikun, ¿vas a salir otra vez? Asentí brevemente con la cabeza. En efecto. Aún quedan áreas que requieren exploración. Para mi sorpresa, ella no dudó. ¿Puedo acompañarte de nuevo? La petición fue inesperada, pero no desagradable. Tal vez su nueva confianza la llevó a aventurarse fuera de los confines del campamento. Muy bien, respondí sin inflexión en la voz. Mantén un perfil bajo y mantente alerta. Sakura, sin que nadie se lo pidiera, se quitó las gafas. El cambio fue sutil, pero la timidez que normalmente nublaba sus ojos fue reemplazada por un destello de determinación. Nos adentramos en el bosque a un ritmo constante. Mi destino era el lugar al que Koenji había aludido, una posible anomalía que requería una investigación más profunda. Llegamos al lugar predeterminado dentro del bosque, el lugar que había marcado discretamente con el pañuelo de Sakura antes. Comenzamos una exploración sistemática de la zona. Mi intuición inicial resultó ser correcta. Escondida entre los árboles había una pequeña parcela de tierra cultivada, un descubrimiento sorprendente teniendo en cuenta la supuesta aridez de la isla. En la parcela crecían tallos de maíz, cuyas hojas de un verde vibrante contrastaban marcadamente con el follaje circundante. Una oportunidad inesperada. Si se cuidaban bien, estos cultivos podrían ser una valiosa fuente de sustento para la clase D. Sin dudarlo, comencé a cosechar el maíz, con movimientos eficientes y practicados. Tendremos que transportarlos de vuelta al campamento, dije, mirando la pila cada vez más grande. Sin embargo, no tenemos un contenedor adecuado. Sakura no hizo ninguna sugerencia, sus mejillas se sonrojaron levemente mientras desviaba la mirada. Se me ocurrió una idea, una solución pragmática que priorizaba la eficiencia sobre el decoro. Voy a improvisar, anuncié mientras me quitaba la camisa. La eficacia de la acción pareció desconcertar aún más a Sakura, que apartó la mirada de mí. Esta respuesta emocional era irrelevante. Sin más comentarios, recogí los tallos de maíz y acomodé un poco de ellos dentro de la bolsa improvisada que había formado mi camisa. Cumplida la tarea, me volví a poner la prenda, ignorando el hormigueo del sudor en la piel. De repente, el sonido de pasos que se acercaban rompió el relativo silencio.
Dos figuras emergieron de entre los arbustos, sus expresiones eran una mezcla de sorpresa y sospecha. Yaiko y Katsuragi, de la clase A, parecía que no éramos los únicos que habíamos tropezado con este botín oculto. La inesperada llegada de Yaiko y Katsuragi de la clase A complicó la situación. Su presencia introdujo un nuevo elemento de competencia por los recursos del campo de maíz. Disculpen la intrusión, nos saludó Katsuragi, con voz suave pero mirada penetrante. No queríamos asustarlos. Asentí brevemente, pero mi expresión no cambió. Entendemos que usted fue el primero en descubrir este lugar de cultivo, continuó Katsuragi, con su mirada oscilando entre Sakura y yo. No se nos ocurriría cuestionar su afirmación. En efecto, respondí con voz monótona. Estábamos en el proceso de recolectar algunos de estos tallos. La sonrisa de Katsuragi vaciló levemente. Fue una decisión sabia, reconoció. Pero ten cuidado, otros pueden seguir tu ejemplo si te vas. Una observación acertada. La noticia de estos cultivos sin duda se extendería como un reguero de pólvora. Teníamos la intención de regresar con más compañeros para facilitar el transporte, dije con voz monótona. Yaiko intervino. Quizás uno de ustedes podría quedarse aquí mientras el otro recupera refuerzos. Sin embargo, Katsuragi negó con la cabeza. No es aconsejable viajar solo por estos bosques, replicó. Permítanos ayudarlo a transportar los cultivos de regreso a su campamento. La clase D no se beneficiaría de una alianza con la clase A en este momento. Apreciamos su opinión, respondí con voz firme. Sin embargo, la cautela nos obliga a mantenernos alertas con respecto a otras clases. No queremos aceptar ayuda que pueda comprometer nuestra posición. Pero si dejas el maíz sin vigilancia, insistió Katsuragi, con un tono de voz malicioso, otros podrían tropezarse con él. ¿No te disgustaría ver que tus esfuerzos se desperdiciaran? Lo miré a los ojos sin pestañear. Si eso sucede, respondí con voz desprovista de emoción, seremos incapaces de detenerlo. Al regresar al campamento de la clase D, presenté la bolsa improvisada de tallos de maíz que había fabricado con mi camisa. La vista provocó una variedad de reacciones. Curiosidad de algunos, incredulidad de otros. Hirata, como era de esperar, se acercó con una mirada emocionada. Ayano Kouji, comenzó, con un poco de emoción en la voz, ¿dónde conseguiste esto? Expliqué nuestro encuentro con el maizal en un tono monótono, omitiendo los detalles sobre la llegada de la clase A. No había necesidad de introducir complicaciones innecesarias en esta etapa. La noticia del maíz desató una oleada de entusiasmo entre los estudiantes de la clase D. La perspectiva de tener comida disponible les ofrecía un alivio bienvenido de sus escasas raciones. Incluso los bulliciosos Ike y Sudou se calmaron momentáneamente, su atención fue captada por la posible recompensa. Aprovechando el impulso, Hirata anunció un plan. Volveremos al lugar en masa para conseguir una mayor cantidad de estos cultivos. Debemos actuar con rapidez, expliqué con un tono de voz carente de calidez. Cuanto más esperemos, mayor será el riesgo de que nos descubran otras clases. Mis palabras resonaron en los estudiantes. La amenaza de la competencia los impulsó a actuar. Sin más demora, partimos hacia el campo de maíz, un grupo unido por la necesidad de sustento. Afortunadamente, al llegar, encontramos el campo de maíz intacto. Con renovada urgencia, la clase D se puso a trabajar, cosechando cuidadosamente los tallos de maíz y llenando todos los contenedores disponibles que pudieron encontrar. Este descubrimiento fue un punto de inflexión importante para la clase D. La perspectiva de una fuente de alimentos confiable proporcionó un impulso muy necesario a la moral. Los recursos adicionales nos permitirían concentrarnos en la elaboración de estrategias y asegurar más ventajas en este complejo examen. Mientras la clase D cosechaba diligentemente el maíz, Yamauchi se acercó a mí, su voz era un gruñido bajo. ¿Qué pasa contigo y Sakura, Ayano Kouji? Murmuró, su irritación apenas disimulada. La razón de su enojo era previsible. Yamauchi, un tonto, albergaba una creencia delirante en su capacidad para cautivar a Sakura con una fachada de amabilidad. Probablemente percibía mi presencia como una amenaza a sus inexistentes perspectivas románticas. No lo pienses demasiado, Yamauchi, respondí rotundamente, sin molestarme en girarme y mirarlo a la cara. Su pregunta fue una pérdida de tiempo. La compañía de Sakura tenía un propósito y su creciente confianza era un resultado positivo. No había ningún enredo romántico en nuestro arreglo, un hecho que probablemente eludiría la comprensión simplista de Yamauchi.
Con eso, me mudé a una sección diferente del maizal, dejándolo sumido en sus propias inseguridades. Se recogieron los últimos tallos de maíz y, al anochecer, regresamos al campamento de la clase de El pase de lista nocturno resonó en el claro, un recordatorio monótono de nuestra realidad confinada. La decepción se apoderó de mí. La recolección de maíz había consumido una parte importante del día, lo que dejaba poco tiempo para seguir explorando. La investigación de las áreas restantes de la isla tendría que esperar. Patrullar el campamento con una linterna durante la noche no era una opción atractiva, ya que la luz llamaría la atención de personas no deseadas y anularía el elemento sorpresa. Se requería un enfoque más discreto. En mi mente empezó a formarse un plan. Me aventuraría a salir al mediodía del día siguiente, aprovechando la luz natural para recorrer las regiones inexploradas de la isla. Solo, por supuesto. Con un gesto silencioso para mí mismo, colaboré mínimamente con las tareas de la tarde antes de retirarme a mi tienda. Dormir era necesario. El cuarto día, cuando terminó el recuento matutino, se instaló en la clase de una sensación de complacencia. El descubrimiento del campo de maíz había levantado la moral y la relativa abundancia de alimentos había creado una ilusión de seguridad. Sin embargo, esto era inaceptable. Mientras los estudiantes disfrutaban de su nueva comodidad, yo veía el panorama más amplio. Este examen no era simplemente una prueba de gestión de recursos y trabajo en equipo, era una guerra de inteligencia. La información era la clave de la victoria y la clase A, los líderes, seguía siendo un enigma. Con la mente resuelta, me fui del campamento, dejando atrás las festividades. Mi destino, la costa de la isla. Un lugar específico, vislumbrado desde el crucero, exigía una inspección más detallada. Me abrí paso entre el follaje y descubrí una escalera de madera oculta que descendía por una pendiente. Me picó la curiosidad y bajé hasta encontrar una cabaña solitaria escondida entre los árboles. Allí había una gran variedad de herramientas sin usar, incluidas cañas de pescar. El lugar parecía abandonado, pero aún así tomé nota de su ubicación. Dibujando un mapa de la zona en un trozo de papel, continué mi caminata. Una torre cercana me llamó la atención y decidí investigar más. El camino que conducía allí estaba marcado por un único par de huellas humanas, pero no me encontré con nadie en el camino. La torre en sí también parecía desierta, pero nadie la había ocupado. Fue entonces cuando noté la proximidad de la torre a la cueva designada para la clase A, una coincidencia interesante, o tal vez un movimiento calculado de su parte. Mi exploración silenciosa se vio interrumpida abruptamente por la llegada de dos figuras. Estudiantes de la clase A, con expresiones hostiles mientras exigían mi atención. Su territorio, declararon, con una importancia que rayaba en la arrogancia. Una búsqueda rápida reveló el mapa rudimentario que había dibujado. El interrogatorio se centró en el propósito del interrogatorio y en la información que contenía. Fingiendo reticencia, ofrecí la excusa de que revelar mis hallazgos incitaría hostilidad dentro de la clase D. Sin embargo, esta táctica duró poco. Uno de los estudiantes, desesperado por obtener información, intentó sobornarme. Me daría puntos privados a cambio de la identidad del líder de nuestra clase. La oferta era tentadora, pero no suficiente. Y las negociaciones se llevarían mejor con alguien de confianza, quizás Katsuragi. La mención de Katsuragi pareció desconcertarlos. Su irritación era evidente. Sakayanagi es nuestro representante, espetó uno de ellos. Con un gesto de desdén, me permitieron irme. Su enfoque aparentemente cambió. Este encuentro me proporcionó información valiosa. La política interna de la clase A era más compleja de lo que había previsto inicialmente. La posición de Sakayanagi como líder y la aparente discordia dentro de sus filas fueron ideas valiosas. Mi siguiente parada fue el campamento de la clase C. El terreno desierto confirmó mis sospechas anteriores. Su estrategia de punto cero había llegado a su inevitable conclusión. Ichinose y Kanzaki, de la clase B, se encontraban en medio de las tiendas desiertas, con expresiones que mezclaban curiosidad y decepción. Su presencia allí no era sorprendente. Probablemente estaban allí para determinar el destino de sus rivales derrotados. Parece que la clase C se ha retirado, dije rotundamente, acercándome a la pareja. Ichinose sonrió débilmente. En efecto. Es una pena, pero es un resultado predecible considerando su estrategia. Kanzaki simplemente gruñó en acuerdo. Aprovechando la oportunidad, decidí investigar para obtener más información. ¿Hay discordia dentro de la clase A? Pregunté, sin inflexión en mi voz. Ichino se inclinó la cabeza, pensando en mi pregunta.
No es una discordia en sí, respondió. Más bien son puntos de vista opuestos. Katsuragi y Sakayanagi a menudo chocan en sus planteamientos. Fuerzas opuestas, intervino Kanzaki con voz ronca. Sus métodos son incompatibles. Katsuragi es quien controla a la mayoría de los estudiantes de la clase A sin la presencia de Sakayanagi. Pero aún así, sin el apoyo de Sakayanagi, no podrá mantener a toda la clase A bajo control. Esta información me resultó intrigante. Los dos estudiantes con los que me encontré antes se adhirieron a la autoridad de Sakayanagi a pesar de su ausencia. Esto decía mucho sobre su influencia dentro de la clase A. Gracias por tus ideas, concluí sin cambiar mi voz. Entonces pensé en algo y miré a Ichinose y Kanzaki. Le hablé a Ichinose. Dado que todos los estudiantes de la clase C se han retirado, me pregunto si Ibuki-san y Kaneda-san también se retirarán. Considerando que los puntos de la clase C ya se han reducido a 0, no habrá ninguna penalización si se retiran, ¿verdad? Ichinose y Kanzaki se sobresaltaron al oír mis palabras. Especialmente Ichinose. Justo cuando los dos estaban perdidos en sus pensamientos, añadí, es que me resulta incómodo que algunos de nosotros en nuestra clase tengamos que compartir nuestras comidas con Ibuki-san. Aunque no me importaba compartirlas antes, ya que ella podría haberse convertido en el blanco de acoso de sus compañeros de clase si se hubiera retirado antes y hubiera afectado a sus puntos, pero ahora, no creo que necesite una razón para quedarse en la isla por más tiempo. Tienes razón en eso, dijo Ichinose, aparentemente pensando profundamente en mi análisis. Incluso si retrasan su regreso porque temen ser intimidados por sus compañeros de clase al regresar, aún tendrán que regresar eventualmente al lado de sus compañeros de clase una vez que termine el examen especial. Por lo tanto, no debería importar si regresan ahora o más tarde. En mi foro interno, me sentí satisfecho con la conclusión a la que había llegado Ichinose. Supuse que la situación que había imaginado se evitaría ahora, que era que el líder de la clase C adivinara con éxito quién era el líder de la clase B. Después de todo, considerando ese transmisor sospechoso que vi en la mesa al lado de Ryugen, tuve la sensación de que la estrategia de la clase C no era tan simple como esa estrategia de punto cero. Si mis sospechas son correctas, esta estrategia de punto cero es solo una parte de su verdadera estrategia. En cuanto a por qué le informé a Ichinose sobre este asunto, fue un riesgo calculado y una oportunidad para poder tenerla como mi herramienta en el futuro. Con eso, me di la vuelta y me alejé, dejando a Ichinose y Kanzaki en la playa. Quinto día, a la mañana siguiente, temprano, se desató un alboroto inoportuno en el campamento de la clase de las voces estridentes de las chicas, interrumpidas por sollozos y sollozos, rompieron la tranquilidad previa al amanecer. Shinohara, con el rostro enrojecido por la indignación, dio la noticia. La ropa interior de Karuizawa había desaparecido. Al parecer, habían dejado su equipaje fuera de las tiendas para crear espacio y alguien se había aprovechado de la situación. Como era de esperar, Karuizawa estaba en un estado de angustia, rodeada de sus amigas llorosas. La conmoción inevitablemente se extendió al lado de los chicos del campamento. Hirata, como era previsible, intervino como mediador, intentando calmar a las agitadas chicas y establecer algo parecido al orden. Su petición de revisar el equipaje de los chicos fue recibida con una ola de protestas, pero Hirata logró negociar un acuerdo. La inspección comenzó y cada bolso fue examinado con distintos grados de minuciosidad. Mientras Ike rebuscaba nerviosamente entre sus pertenencias, un destello rosa me llamó la atención. La ropa interior perdida de Karuizawa, guardada precariamente dentro de su bolso. La imagen fue inesperada y extrañamente divertida. La reacción inmediata de Ike fue de puro pánico. Sus frenéticas negaciones y su comportamiento nervioso confirmaron mi valoración inicial. Él no era el culpable. No habría sido tan descuidado como para esconder la evidencia en su propio bolso, ni habría mantenido una actitud tan serena antes del descubrimiento. Me puso el objeto incriminatorio en las manos y su voz era una súplica desesperada. «Escóndelo, Ayano Kouji. Rápido». Antes de que pudiera responder, se alejó corriendo, seguido por Yamauchi, disculpándose. Con un suspiro, me guardé en el bolsillo la evidencia incriminatoria. Pronto, Hirata completó su revisión superficial de las mochilas de los demás chicos. Como era de esperar, su inspección no arrojó resultados. Sin embargo, Shinohara no estaba convencida. «No los hemos revisado a fondo», insistió, con un tono de sospecha en su voz. «Han estado actuando de manera sospechosa». Su acusación estaba dirigida a Ike, Yamauchi y a mí.
La mirada de Hirata se encontró con la mía, una pregunta silenciosa flotando en el aire. Luego realizó una búsqueda de Ike y Yamauchi, que no arrojó ningún resultado. Fingiendo indiferencia, le permití completar la farsa de la búsqueda. Sus manos expertas rozaron mi bolsillo, pero discretamente dejó pasar el momento. No pasa nada, anunció con voz tranquila. Hablaremos de esto más tarde, cuando todos se hayan calmado. Las muchachas, aunque insatisfechas, finalmente se dispersaron. De regreso a la tienda, me dirigí directamente a Hirata. ¿Por qué el engaño?, pregunté con voz monótona. Él sabía que la ropa interior estaba en mi bolsillo. Hirata me miró a los ojos sin pestañear. ¿Lo cogiste, Ayano Kouji? La pregunta era una formalidad, su expresión traicionaba su creencia en mi inocencia. No, respondí con sencillez. Lo encontré en el bolso de Ike. Hirata frunció el ceño. Ike no haría algo tan descarado. Existe otra posibilidad. Extendió su mano. Dámela. Como compañero de Karuizawa, puedo manejar esta situación con la menor interrupción posible, incluso si encuentran la ropa interior en mí. En efecto, convine. El culpable podría estar dentro de nuestro propio campamento. La petición era lógica. También existe la posibilidad de que se trate de alguien del campamento, añadí, observando la situación desde una perspectiva objetiva. Hirata pareció reflexionar sobre esto por un momento. Encuentra al culpable, Ayano Kouji, pidió con voz seria. Infórmame solo a mí. Quiero manejar esto, discretamente. Los motivos de Hirata eran evidentes. Deseaba mantener la ilusión de unidad dentro de la clase D, incluso si eso significaba ocultar la verdad. Dentro de la tienda, seguí pensando y creí que la situación de la ropa interior faltante exigía una solución. Un arrebato de ira por parte de las chicas, particularmente de Shinohara, sin duda rompería la frágil unidad dentro de la clase de la acusación, aunque no esté fundamentada, podría poner a las chicas en contra de los chicos, creando un obstáculo innecesario. Afortunadamente, tenía las herramientas necesarias para afrontar esta situación. Al salir de la tienda, vi a Kushida entre un grupo de sus compañeros de clase. Le hice una señal para que se disculpara y se reuniera conmigo de inmediato en privado. Su sorpresa ante mi pedido fue un inconveniente menor, pero me siguió rápidamente, alejándose de la atenta mirada de sus amigos. Las chicas, en particular el grupo de Shinohara y Karuizawa, están al borde de un ataque emocional, dije rotundamente. Esto aumentará las tensiones entre los chicos y las chicas. Kushida asintió lentamente, con expresión contemplativa. El enojo de Shinohara es comprensible. Razonar con ella sobre este tema sería inútil. Actualmente, continué, Hirata está en posesión de la prenda interior que falta. La sorpresa se reflejó en el rostro de Kushida, sorprendiéndola momentáneamente. Aprovechando la oportunidad, continué. Necesito que lo tomes y lo coloques discretamente dentro del bolso de uno de los asociados de Karuizawa. Las chicas no permitirían que un chico se acercara a su equipaje, pero tú, como eres una chica y tienes buena imagen, no despertarías sus sospechas. Kushida frunció el ceño ligeramente, pero escuchó con atención. Una vez que estés plantado, expliqué, tendrás que hacer que las chicas busquen entre sí sus pertenencias. Encontrar la ropa interior en una de sus bolsas resolverá efectivamente la discordia actual. Esta solución, aunque poco convencional, mantendría la ilusión de unidad dentro de la clase de mi conversación con Kushida, concluyó y ella desapareció entre la multitud de chicas. La primera persona a la que se dirigió fue Hirata. Más tarde, como se predijo, estalló el inevitable alboroto. Las chicas, impulsadas por la indignación de Shinohara, comenzaron a exigir la segregación de los chicos. La discordia hirvió a fuego lento y amenazó con desbordarse. El momento era propicio. Kushida, calculando el tiempo, salió del grupo y se dirigió a las chicas. Su voz, aunque suave, tenía un dejo de autoridad. Tal vez, sugirió, deberíamos revisar también los bolsos de las chicas. Quizás se extravió y terminó entre las pertenencias de alguien por accidente. Después de todo, el equipaje de los chicos ha sido revisado a fondo, incluso sus bolsillos. El ceño fruncido de Shinohara delató su frustración, pero no pudo refutar la lógica presentada. Además, los muchachos, deseosos de desviar las sospechas, expresaron rápidamente su acuerdo. Se inició una búsqueda y, con la facilidad que da la práctica, Kushida se aseguró de que el extravío se descubriera dentro del bolso de Maya Sato, una de las amigas más cercanas de Karuizawa.
La confusión y las acusaciones que siguieron, por más que estuvieran orquestadas, desviaron la atención del verdadero culpable. Las chicas, que habían aplacado su indignación inicial, finalmente abandonaron el asunto. El verdadero autor sigue sin ser identificado, pero eso no es motivo de preocupación por ahora. En cuanto a este momento, la fachada de unidad dentro de la clase D permaneció intacta, gracias a la oportuna intervención de Kushida. Al anochecer, Hirata pidió ayuda para reunir leña para la hoguera de la tarde. Con un breve asentimiento, comencé a delegar la tarea, concentrándome en la eficiencia. Sakura notó mi interacción con Hirata y se acercó a mí. ¿Puedo acompañarte?, preguntó con voz educada. No había ninguna ventaja estratégica que ganar si rechazaba su pedido. Muy bien, respondí sin cambiar mi expresión. Salimos del campamento, el susurro de las hojas es el único sonido que rompe el silencio. Con el rabillo del ojo vi a Yamauchi mirándonos con enojo, con el rostro desencajado en una muestra infantil de posesividad. Sus arrebatos emocionales eran predecibles y, en última instancia, irrelevantes. Nuestra atención se centró en la tarea en cuestión. Continuamos con la tarea de recoger leña, un período de soledad ininterrumpida que me resultó tolerable. Sakura permaneció en silencio, aparentemente contenta con el agradable silencio. Cuando terminamos de juntar leña, nos acomodamos bajo la sombra de un árbol grande y Sakura abordó con vacilación el tema de la conmoción de la mañana. Es un alivio que no hubiera habido un verdadero ladrón, comentó, con su voz apenas un susurro. En efecto, respondí con mirada firme. Sakura, envalentonada por mi respuesta, continuó. Hay algo que las chicas no les han contado a los chicos. Lanzó una mirada nerviosa a su alrededor, como si temiera que alguien la oyera. Incluso Hirata-san parece estar cooperando. Esto despertó mi interés. Por favor, dame más detalles, le pedí con voz neutra. Sakura bajó aún más la voz. Las chicas, en particular el grupo de Karuizawa-san, han usado puntos para comprar suministros adicionales para sus tiendas. Almohadas, colchones, incluso ventiladores. En mi interior se asomó una pequeña decepción, pero se disipó rápidamente. Los puntos se habían gastado y no se podían recuperar. Sin embargo, esta revelación ofrecía una valiosa visión de la dinámica interna de la clase D. Una nueva perspectiva surgió en mi mente. Las chicas, al parecer, estaban divididas en facciones. El equipo emperatriz de Karuizawa, probablemente alineado con el equipo arrogante de Shinohara, y luego estaba la facción de la amistad de Kushida. Solo Horikita y Sakura permanecieron sin afiliación. Curiosamente, Kushida es quien tiene más influencia sobre los chicos. Esto significa que, en toda la clase D, Kushida es quien tiene más influencia sobre la mayor cantidad de chicos y chicas. En circunstancias normales, esto sería ventajoso. Después de todo, ella era mi herramienta. Sin embargo, su venganza personal contra Horikita hizo que dudara de que pudiera hacer algo estúpido para cumplir su venganza contra Horikita e incluso traicionarme en el proceso. Tal vez, pensé, se necesitaba otra herramienta. Alguien maleable, con el potencial de influir en los chicos para que obedecieran a mi voluntad. Sakura es la candidata que había elegido para este asunto. Por supuesto, ella no tenía ni idea del papel que yo imaginaba para ella, pero por ahora era mejor mantener ese detalle oculto. Ahora, la cuestión era cómo utilizarla. Aunque en los últimos días se ha vuelto más segura y cómoda en mi presencia, esto todavía no es suficiente para que cumpla el papel que imaginé para ella. Para convertirla en un peón de importancia, era necesaria una transformación. La fuente del poder de Kushida era multifacética. Sus habilidades comunicativas eran innegables, pero era su belleza física la que ejercía una influencia significativa sobre los chicos. Replicar el nivel de extroversión de Kushida en Sakura probablemente no era realista. Sin embargo, Sakura poseía una ventaja oculta, una belleza natural que eclipsaba incluso a la de Kushida. Su pasado como ídolo de los huecograbados, oculto por su timidez actual, insinuaba este potencial significativo. El curso lógico de acción estaba claro. Si Sakura se quita las gafas y vuelve a su antigua apariencia, los chicos que ahora están fascinados por la apariencia de Kushida sin duda quedarán cautivados. Además, la timidez inherente de Sakura y su naturaleza genuina podrían cultivar una lealtad más profunda, creando una base de seguidores fieles entre los chicos. Este cambio de percepción establecería a Sakura como una influencia rival dentro de las filas de los chicos, un contrapunto necesario al dominio de Kushida. Por supuesto, esto requeriría la cooperación involuntaria de Sakura.
La tarea en cuestión era empujarla, sutil y gradualmente, hacia una transformación que beneficiaría mis objetivos finales. Sería interesante, empecé a decir sin inflexión en la voz, verte proyectar más confianza. Quizá revelar tu verdadera belleza a la clase. Los ojos de Sakura se abrieron de par en par por la sorpresa y sus mejillas se sonrojaron levemente. La reacción fue la esperada. Ese empujón inicial debía ser sutil, una semilla plantada en terreno fértil. Continué. Como amigo, estaría feliz de ser testigo de tal transformación. Este comentario adicional, disfrazado de amistad, tenía dos propósitos. En primer lugar, establecía una base de apoyo, una base que podría aprovechar en el futuro. En segundo lugar, ofrecía una posible cláusula de escape, una garantía de que su estado actual era perfectamente aceptable. Entre nosotros se hizo un silencio cargado de implicaciones no dichas. Observé que Sakura estaba perdida en sus pensamientos, y que su mente probablemente estaba llena de preguntas e incertidumbres. Finalmente, habló, su voz apenas era un susurro. Ayano Kouji-kun, ¿te gustan las chicas seguras de sí mismas? Esta pregunta inesperada me tomó por sorpresa por un momento debido a las implicaciones emocionales. Sin embargo, me recuperé rápidamente. Allí estaba la oportunidad de seguir manipulando la conversación a mi favor. Estar cerca de alguien que tiene confianza en sí mismo, respondí con tranquilidad, puede ser una experiencia reconfortante. Es una cualidad con la que no necesariamente tendría problemas, por supuesto. Pero la elección, en última instancia, es tuya. Mi respuesta fue intencionadamente vaga, ofreciéndole ánimos sin dictarle acciones. La semilla estaba sembrada, el agua provista. Sin embargo, el camino hacia la transformación quedó en manos de ella. La conversación con Sakura concluyó, dejando un pesado silencio a su paso. Ambos habíamos descansado lo suficiente y era hora de regresar al campamento. El camino de regreso transcurrió sin incidentes, envuelto en una cómoda tranquilidad. Cuando anocheció, marcando el final del quinto día, no me di cuenta de la agitación que se estaba gestando en Sakura. Mis palabras, un empujoncito calculado, evidentemente habían resonado mucho más profundamente de lo que esperaba. El día siguiente amaneció con un cambio de humor en la isla. El tiempo, que antes era agradable, había empeorado. Hirata ordenó a todos los de la clase D que buscaran comida en el desierto. Me encontré en un grupo con la mezcla predecible. Horikita, Sakura, cuyo comportamiento permaneció inalterado, por ahora, Yamauchi y Kushida. Ibuki, por sugerencia mía, también se unió a nuestro grupo. Al aventurarse en la zona boscosa, Horikita propuso una estrategia de búsqueda en parejas. Como era de esperar, optó por asociarse conmigo. Kushida reclamó a Sakura como su compañera de equipo, dejando a Yamauchi con Ibuki. Mientras caminábamos unos días más adelante, Horikita y yo tuvimos una breve conversación sobre la esquiva tarjeta llave. Solicité una mirada más cercana, mencionando que vi una carta en posesión de Katsuragi y no estaba seguro de si era la carta del líder. Me quedé mirando la tarjeta durante un tiempo antes de mencionar que era un poco diferente a la de la tarjeta de Katsuragi. Pronto volveré a enviarle cartas a Horikita. Al devolver la tarjeta, mi agarre se debilitó inexplicablemente, lo que provocó que cayera al suelo del bosque. La recogí rápidamente y se la devolví a Horikita. Los agudos ojos de Ibuki captaron el incidente. ¿Pasa algo, Ayano Kouji?, preguntó. Un simple insecto, respondí sin cambiar mi expresión. Un pequeño error, fácil de explicar. Me acerqué a él con indiferencia y le hice una propuesta. Yamauchi, comencé con voz monótona, tengo un trato para ti. Me miró con recelo, pero había curiosidad en su mirada. ¿Qué tienes en mente, Ayano Kouji? Quiero que me hagas una pequeña broma, respondí, sin entrar en detalles. A cambio, puedo hacer que Sakura te proporcione su información de contacto personal. El cebo estaba echado. El rostro de Yamauchi se iluminó con una sonrisa lasciva. Trato hecho, exclamó, completamente ajeno al verdadero valor de la información que estaba intercambiando. Su entusiasmo no era sorprendente. La perspectiva de conseguir la dirección de correo electrónico de Sakura era claramente embriagadora para él. Con una sonrisa de satisfacción, describí la travesura. Fue un simple acto de untar barro en la cabeza de Horikita. La ejecución fue rudimentaria, pero efectiva. Yamauchi, con toda la sutileza de un toro en una cristalería, se abalanzó sobre Horikita y le esparció barro por la cabeza. Su represalia fue rápida y brutal, enviando a Yamauchi al suelo con un grito de sorpresa.
Al regresar al campamento base, el estado embarrado de Horikita exigía atención inmediata. La ducha ocupada no ofrecía ninguna solución. Y considerando la larga fila de chicas que esperaban para recibir un masaje, no parecía que el turno de Horikita fuera a llegar pronto. No tienes más opción que lavarte en el río si quieres hacerlo rápido, sugerí en tono neutro. Esta opción, aunque poco convencional, proporcionaba la privacidad necesaria. Tanto Ibuki como Sakura optaron por quedarse atrás. Yamauchi, probablemente curándose las heridas, se retiró a la tienda de los chicos. Toda la situación se había desarrollado como yo quería. Punto de vista en tercera persona, después de que Horikita termina de lavarse y regresa, Ayano Koji nota su expresión ansiosa. Se alejan del campamento para hablar en privado. Horikita admite haber perdido la tarjeta llave y sospecha de Karuizawa e Ibuki. Ayano Koji descarta a Karuizawa y tranquiliza a Horikita, ordenándole que vigile a Ibuki. Se produce un incendio en el campamento y Ayano Koji y Horikita se apresuran a comprobarlo. Encuentran el manual quemado mientras Hirata intenta apagar las llamas, con una expresión sombría. Ayano Koji consuela a Hirata mientras el ambiente de la clase se vuelve caótico en medio de la lluvia. Yamauchi se da cuenta de la desaparición de Ibuki, lo que impulsa a los estudiantes a asegurar rápidamente sus pertenencias. Ayano Koji ayuda a Hirata a recuperar la compostura antes de darse cuenta de que Horikita ha desaparecido y se dirige a la playa. Después de perseguir a Suzune, Ibuki finge ignorancia y la ataca. Horikita se defiende mientras reflexiona sobre sus percibidas deficiencias. Ibuki revela haber robado la tarjeta llave pero niega haber quemado el manual. Rien y Katsuragi se unen a ella y se van después de que Rien inspecciona la tarjeta. Ayano Koji encuentra a Horikita inconsciente y recupera la tarjeta llave. Él la consuela, instándola a hacer aliados y cooperar con la clase. Después de que Horikita vuelve a caer inconsciente, Ayano Koji la lleva a un lugar seguro y se asegura de que regrese a la nave, decidiendo retirarla. Luego regresa solo para pasar lista y le entrega la tarjeta de acceso a la maestra. Es aquí donde Ayano Koji cambia al líder de la clase D y se convierte en el líder. El 7 de agosto, último día de exámenes, los estudiantes se reúnen en el área de descanso a la espera de los resultados. Rien aparece como el único representante de la clase C, lo que provoca que aumente la tensión entre los estudiantes. Mashima llega, señalando el inicio del anuncio de resultados. Anuncia la conclusión de la prueba y procede a revelar los resultados. Mashima declara que la clase C ha obtenido la puntuación más baja con 0 puntos. La clase A ocupa el tercer puesto con 120 puntos, mientras que la clase B asegura el segundo puesto con 206 puntos. Sorprendentemente, la clase D resulta vencedora con 225 puntos. El anuncio de la puntuación 0 de la clase C deja perplejo a Rien y Katsuragi se enfrenta a un intenso escrutinio por parte de sus compañeros de clase. La clase D estalla en una mezcla de alegría y confusión por su inesperada victoria, mientras que la clase B celebra su importante aumento de puntos y su estrecha competencia con la clase D. Poco después, todos regresan al crucero y se instalan. Punto de vista de Ayano Koji Kiyotaka, a medida que el crepúsculo pintaba el cielo con tonos vibrantes, me sentí atraído hacia la cubierta abierta. La vasta extensión del cielo nocturno, un lienzo de estrellas centelleantes, tenía cierto atractivo. Una voz suave interrumpió la tranquilidad. Ichinose, de la clase B, se acercó a mí, sus rasgos reflejaban una mezcla de gratitud y curiosidad. Ayano Koji-kun, comenzó, su voz apenas era un susurro. Quería expresarte mi más sincero agradecimiento. Fingiendo confusión, levanté una ceja. ¿Gracias? ¿Por qué, exactamente? Por tu pista sobre Kaneda-san, continuó, con palabras vacilantes. Es gracias a ti que la clase B pudo retener una cantidad significativa de puntos durante el examen. Y. También te diste cuenta de la posible estrategia de Ryugen al usar a Kaneda-san como espía. Aunque su deducción fue astuta, reconocerla no me serviría para nada. Una fachada de ignorancia cuidadosamente elaborada era mi mejor opción. Me temo que me has entendido mal, Ichinose-san. Quizá estés malinterpretando algo que has observado. Ella frunció el ceño ligeramente, pero su fe inquebrantable permaneció en su lugar. Puede que no tenga pruebas concretas, reconoció, pero sé, en el fondo, que tú desempeñaste un papel. Considera esto como una muestra de mi gratitud. Si alguna vez hay algo que pueda hacer para ayudarte, Ayano Koji-kun, no dudes en preguntar. La oferta, cargada de sinceridad genuina, tenía potencial para ejercer influencia en el futuro.
No había nada de malo en mantener abiertas mis opciones. Muy bien, no soy tan arrogante como para asumir que nunca necesitaré la ayuda de un representante de la clase B como tú, Ichino-san, concedí, en tono neutral. Si surge la necesidad, aceptaré tu oferta y buscaré tu ayuda. Una sonrisa de satisfacción floreció en su rostro, un testimonio de la eficacia de mi calculada ambigüedad. Los tonos del crepúsculo se habían desvanecido y habían sido reemplazados por la negrura de la noche. Mis pasos me llevaron hacia el teatro apartado del crucero. Allí esperaba a Chabashira-sensei, la sombra que se cernía sobre mi existencia. Al llegar, sus labios se curvaron en una sonrisa satisfecha. Bien hecho, Ayano Kouji, reconoció, su voz teñida con un dejo de diversión. El primer puesto de la clase D fue inesperado, por decirlo menos. No había necesidad de falsa modestia. El resultado fue consecuencia directa de mis manipulaciones. Ya veo, respondí con voz monótona. 225 puntos de clase, continuó, con un destello de aprobación en los ojos. Serán un impulso significativo para la posición de tu clase. La miré a los ojos sin inmutarse. El ascenso a la clase A, dije rotundamente, apenas ha comenzado. Un destello de sorpresa se dibujó en su rostro, un fugaz reconocimiento de mis esfuerzos. En efecto, reconoció. Entonces, considera esto como un recordatorio, continué, endureciendo un poco mi voz. Mi cooperación continua depende de que cumplas nuestro acuerdo. Debes ocuparte de cualquier intento de alguien que utilice medios injustos para expulsarme. La expresión de Chabashira permaneció indescifrable, una máscara que no estaba preparada para penetrar en ese momento. Finalmente, un único gesto de asentimiento, casi imperceptible, indicó su aquiescencia. Al salir del teatro, mi mente se agitaba con cálculos. Ayudar a la clase D a ascender de rango era una necesidad temporal, un medio para apaciguar a Chabashira y mantener mi precaria posición dentro de la escuela. Sin embargo, este acuerdo estaba lejos de ser una alianza permanente. Llegaría el día en que desmantelaría sus ambiciones y sueños de que su clase D llegara a la clase A. Esta manipulación calculada se extendió más allá de Chabashira. Mi sutil influencia sobre Ichinose, por ejemplo, fue una salvaguarda contra circunstancias imprevistas. Su posible ayuda, aunque ahora innecesaria, podría resultar invaluable en la cambiante dinámica de poder de esta escuela. Había aprendido que la clave para la supervivencia residía en cultivar una red de peones en todas las clases. Punto de vista en tercera persona, el día siguiente marcó el inicio del primer día de vacaciones para los estudiantes de primer año a bordo del crucero. A medida que transcurría el día, todos disfrutaron de las actividades de ocio disponibles, y las chicas disfrutaron de sesiones de natación en la piscina, mostrando sus trajes de baño que acentuaban sus figuras. Observando desde la distancia, los chicos no pudieron evitar mirar fijamente a las chicas. Su emoción era evidente en sus expresiones. En medio de la diversión, los estudiantes cenaron en los restaurantes de alta categoría a bordo, saboreando las comidas de cortesía proporcionadas. Incluso Ayano Kouji se encontraba en uno de los restaurantes del barco en ese momento, donde presenció una vista inesperada. Sakura Airi hizo su entrada, captando su atención de inmediato. A diferencia de su apariencia habitual, Sakura apareció meticulosamente arreglada, sin sus gafas a la vista. Vestida con un atuendo que abrazaba sus curvas, exudaba un aura cautivadora, similar a su personaje de ídolo, Shizuku. Su apariencia refinada dejaba una impresión duradera en cualquier chico que la viera, sin importar su posición social. Su transformación de su yo habitual a esta personalidad seductora fue realmente sorprendente. Los chicos, cautivados por su inesperada transformación, abandonaron sus comidas y conversaciones, con la mirada fija en ella. El aire crepitaba con una curiosidad recién descubierta. Sakura, que no estaba acostumbrada a recibir tanta atención, parecía nerviosa. Un leve rubor le subió por el cuello mientras observaba la habitación y sus ojos se abrieron ligeramente. Varios chicos, envalentonados por su belleza, se acercaron a ella, con sus voces teñidas de una mezcla de asombro y torpeza. Disculpe, se aventuró a decir uno, con una voz apenas superior a un susurro. ¿Quién es usted? Sakura, con su voz apenas audible en medio de la repentina conmoción, murmuró una respuesta. Mi nombre es Airi S. Sakura. Estoy en la clase D. Esta simple respuesta provocó una oleada de murmullos de sorpresa. Los susurros se hicieron más fuertes, alimentados por la incredulidad. Un segundo chico, envalentonado por el primero, se inclinó hacia adelante. Espera un momento, ¿eres Shizuku?
Pronunció el nombre con vacilación, como si no estuviera seguro de sus propias palabras. Sakura asintió vacilante. Un jadeo colectivo resonó en la sala. Esta revelación hizo añicos la fachada cuidadosamente elaborada de la tímida y modesta Sakura. Incluso los chicos de la clase D, familiarizados con su actitud tranquila y sus gafas gruesas, parecían estar en silencio. Sin embargo, su memoria se fue reactivando lentamente, sacando a la luz la imagen de la chica modesta que estaba sentada en medio de ellos. La revelación los golpeó como un rayo. La muchacha que una vez se escondió detrás de gafas gruesas y una actitud autocrítica era, en realidad, una belleza impresionante con un pasado impregnado del mundo de los ídolos. La revelación desató un frenesí. Los chicos de todas las clases, impulsados por una oleada de interés recién descubierto, se agolparon alrededor de Sakura. Sus preguntas, rápidas e intrusivas, delataban su superficial curiosidad. ¿Es cierto que eras un ídolo? ¿Por qué renunciaste? ¿Vas a empezar de nuevo? Punto de vista de Ayano Kojiki Yotaka, Sakura, abrumada por el repentino bombardeo, vaciló. Su postura se puso rígida y un destello de miedo cruzó su rostro. Era una reacción que yo había anticipado. Sin embargo, antes de que la situación pudiera escalar aún más, los chicos de la clase D intervinieron. Ike avanzó con paso arrogante, su voz resonando con aparente autoridad. Está bien, ya es suficiente. Declaró, abriéndose paso entre la multitud. Estás asustando a Sakura-san. Yamauchi intervino con fingida preocupación. Sí, dale espacio a la chica. ¿No ves que está incómoda? Sudou gruñó. Retírate. ¿No ves que la estás molestando? Sus palabras, impregnadas de una territorialidad apenas disimulada, difícilmente estaban motivadas por una preocupación genuina. Ellos vieron la transformación de Sakura no como una oportunidad para ella, sino como una oportunidad para ellos mismos. No querían que los chicos guapos de otras clases interactuaran con ella, formaran conexiones o robaran potencialmente su atención. Su posesividad, arraigada en la inseguridad adolescente y el ego fuera de lugar, era un desarrollo predecible. Al observar su farsa, sentí un destello de diversión. Sus acciones, aunque transparentes en sus motivos, tenían un propósito. Sin saberlo, habían creado una zona de amortiguación alrededor de Sakura, desviando efectivamente la atención no deseada. Sakura, aparentemente agradecida por la intervención, ofreció una pequeña sonrisa vacilante. Una sensación de alivio se reflejó en sus rasgos. Los chicos de la clase D, disfrutando del fugaz reconocimiento, inflaron el pecho, su importancia personal se infló momentáneamente. Todo el incidente se desarrolló exactamente como lo había imaginado. La transformación de Sakura, un empujón cuidadosamente orquestado, había dado el resultado deseado. Ya no era la chica invisible, perdida en el fondo. Ella era, gracias a mi sutil manipulación, el centro de atención, un imán para los afectos superficiales de los chicos. Sin embargo, esta nueva popularidad fue un arma de doble filo. Si bien elevó su posición social dentro de la clase D, también atrajo atención no deseada de fuera de nuestra clase. El desafío ahora consistía en gestionar esta nueva dinámica, asegurándose de navegar por las traicioneras aguas de la popularidad sin perder de vista el objetivo final. Su influencia sobre los chicos de la clase D, por supuesto, de esta situación se podían sacar posibles beneficios. Los chicos, particularmente los más fácilmente manipulables como Yamauchi e Ike, podrían volverse más receptivos a las sugerencias y peticiones de Sakura. Esto, a su vez, podría inclinar la balanza de influencia dentro de la clase, modificando sutilmente la dinámica de clase a mi favor. La conmoción alrededor de Sakura alcanzó su punto álgido antes de que una voz familiar atravesara el estruendo. «Kushida-san», gritó alguien, llamando la atención de todos. Era Horikita, con la mirada fija en la belleza rubia que se dirigía hacia la multitud cada vez más numerosa. Este cambio no fue del todo inesperado. Kushida no desaprovecharía la oportunidad de sacar provecho de una situación como esta. Su imagen cuidadosamente elaborada de amiga de todos sin duda la impulsaría a intervenir. Como se esperaba, la llegada de Kushida cambió el foco de atención. Con una sonrisa empalagosa en el rostro, se abrió paso entre la multitud, con su voz llena de fingida preocupación. «Sakura-chan. ¿Estás bien?», susurró, colocando una mano sobre el hombro de Sakura. El toque fue sutil, pero tenía un propósito claro. Una demostración de propiedad, un mensaje para las otras chicas que miraban a Sakura. Sakura, abrumada por la repentina atención, parecía visiblemente aliviada.
Kushida-san, tartamudeó, su voz apenas era un susurro. Aprovechando la vulnerabilidad, Kushida se lanzó a una actuación bien ensayada. Sinceramente, estos chicos pueden ser muy abrumadores, ¿no? Declaró, con la voz teñida de fingida exasperación. ¿Por qué no vienes a unirte a mí y a los demás? Nos encantaría que vinieras. La invitación, pronunciada con naturalidad, fue una jugada estratégica. Al ofrecer la inclusión en su ya establecido grupo de amistad, Kushida buscaba consolidar su control sobre Sakura. Los beneficios, para Kushida, eran claros. Un peón potencialmente útil y una forma de mantener su imagen cuidadosamente construida. Sakura, vacilante pero aparentemente receptiva, miró alrededor de la habitación. Sus ojos se posaron en mí brevemente, un destello de algo ilegible pasó a través de ellos. Luego, con un pequeño asentimiento, se volvió hacia Kushida. Eso suena bien, Kushida-san, murmuró, su voz apenas audible. El caos en el restaurante se fue calmando poco a poco. Las conversaciones, alimentadas por la revelación sorpresa, se extendieron a mi alrededor. Los chicos, en particular los menos perceptivos, permanecieron obsesionados con la nueva belleza de Sakura, y sus deseos adolescentes ocultaron cualquier comprensión más profunda. Hombre. ¿Quién hubiera pensado que Sakura podía ser tan sexy? Exclamó Ike, con una mezcla de asombro y decepción en su voz. Vaya transformación. Yamauchi intervino. Sí, en serio. En realidad estaba tratando de estar con ella, ya sabes, después de renunciar a Kushida. Parecía un blanco fácil en ese entonces, toda tímida y esas cosas. Nunca imaginé que escondía toda esa belleza debajo de esas gafas. Un dejo de amargura impregnaba su voz, un testimonio de su equivocado sentido de derecho. Ella ya está fuera de tu alcance, amigo, se rió Ike. No hay forma de que tengas una oportunidad con ella, no con todos esos otros tipos babeando por ella. Sudó uno se inmutó ante la transformación de Sakura. Sin embargo, su desinterés no era un misterio. Su inquebrantable enamoramiento por Orikita se mantuvo constante, lo que lo hizo inmune al nuevo atractivo de Sakura. De repente, Yamauchi volvió su atención hacia mí, con una sonrisa petulante en sus rasgos. Ni siquiera tú, Ayano Kouji, se burló, con la voz llena de condescendencia, podrás acercarte a ella ahora. No con todos estos tipos persiguiéndola. La insinuación flotaba en el aire. A pesar de mi aparente cercanía con Sakura, su nueva popularidad anulaba cualquier ventaja potencial que yo pudiera haber tenido. Lo miré a los ojos sin pestañear, con una sutil sonrisa burlona en mis labios. No tenía sentido dignificar su comentario infantil con una respuesta. Ike, ajeno a la situación subyacente entre nosotros, se sumó a la pelea. Sí, Ayano Kouji probablemente tendrá que buscarse otra chica invisible con la que pasar el rato. Se rió entre dientes, dándome un codazo. Sus burlas me invadieron y solo me provocaron un atisbo de diversión. La verdad, oculta a simple vista, seguía estando más allá de su limitada comprensión. La transformación de Sakura, un empujón cuidadosamente orquestado por mi parte, estaba lejos de completarse. El juego apenas había comenzado. La conversación finalmente pasó a otro tema, su poca capacidad de atención se vio fácilmente influenciada por el siguiente objeto brillante. Justo en ese momento, mi teléfono vibró, una suave vibración que atrajo mi atención. Era una notificación, un correo electrónico de una fuente inesperada. Sakura Airi. Mis cejas se alzaron de sorpresa. El contenido del mensaje era breve pero claro. Ayano Kouji-kun, ¿podrías ir a mi habitación? Hay algo de lo que necesito hablar. Un desarrollo curioso, sin duda. Yamauchi e Ike, ajenos al silencioso intercambio que se estaba produciendo, permanecieron felizmente inconscientes de que el objeto de sus nuevos afectos solicitaba una audiencia privada conmigo. Su reacción, si supieran la verdad, sería digna de admirar. Una mezcla de celos e incredulidad, tal vez incluso desesperación. La situación presentaba una perspectiva divertida, una que sin duda archivaría para divertirme en el futuro. Me disculpé y me levanté de la mesa con un vuelvo en un momento. Sus respuestas fueron un coro predecible de gruñidos y gestos despectivos, ya que su atención estaba atraída por un grupo de chicas que paseaban risueñas por el restaurante. Me escabullí sin que nadie se diera cuenta y me dirigí hacia el piso designado. El viaje hasta su habitación transcurrió sin incidentes. De pie frente a la puerta, esperé pacientemente, con la mirada fija en la madera pulida. Sabía que Sakura tendría que liberarse de las garras de Kushida antes de regresar. La espera no fue larga.
Con el rabillo del ojo capté un movimiento cuando Sakura dobló la esquina y un dejo de emoción se dibujó en su rostro al verme. Se apresuró hacia su habitación, con pasos ligeros y decididos. Al llegar a la puerta, tanteó la llave por un momento antes de que se abriera y revelara un atisbo del interior prolijamente decorado. «Ayano Kouji-kun», dijo, con una voz que apenas era un susurro. «Adelante». Al entrar, sentí que la puerta se cerraba silenciosamente detrás de mí, amortiguando los sonidos distantes del crucero. Sakura estaba de pie frente a mí, con su postura rígida y su mirada parpadeando nerviosamente. Luego, en un torrente de palabras que se atropellaban unas sobre otras, soltó la pregunta que evidentemente había estado quemándole la mente. «Ayano Kouji-kun, ¿era lo que querías?» Su voz tembló levemente, delatando la vulnerabilidad que se escondía bajo su fachada cuidadosamente construida. ¿Crees que he cambiado lo suficiente? Le sostuve la mirada fijamente, una pausa cuidadosamente medida que permitió que su ansiedad hirviera a fuego lento. Un breve asentimiento fue la única respuesta que consideré necesaria. Fue un gesto calculado, una abstención deliberada de reafirmación emocional. Ella ansiaba validación, una confirmación de que su transformación cumplía con mis expectativas. Concedérmelo sin más no serviría a mis propósitos. El rostro de Sakura se ensombreció levemente y un destello de decepción se dibujó en su rostro. Sin embargo, se recuperó rápidamente y una nueva determinación endureció su mirada. «Lo intentaré con más ahínco», balbuceó, recuperando algo de su antigua fuerza. «Puedo ser más segura, más extrovertida. Solo dime qué necesitas que haga». El entusiasmo que se percibía en su voz era predecible y un tanto desconcertante. Su transformación, aunque impresionante, carecía de cierto matiz. Ansiaba una dirección, un sentido de propósito más allá de simplemente complacerme. Sin embargo, esto podría aprovecharse. «La confianza es un bien valioso», comencé, sin inflexiones en mi voz, pero no debería ser una máscara. Hay una diferencia entre la confianza genuina en uno mismo y una actuación. Sakura se mordió el labio y frunció el ceño en señal de concentración. «Lo entiendo», murmuró. «Pero, ¿cómo puedo notar la diferencia?» Este era el quid de la cuestión. Para guiarla hacia una confianza genuina se necesitaba un toque delicado. Necesitaba descubrir esa fuerza dentro de sí misma, no simplemente imitarla. «Observa», le ordené, señalando la ventana. «Mira hacia afuera». «¿Qué ves?» Sakura, insegura de mis intenciones, caminó hacia la ventana y miró hacia la vasta extensión del océano bañado por los tonos dorados del sol poniente. ¿El océano?» respondió con indecisión. «En efecto», continué. «Su inmensidad, el poder que posee. ¿Siente la necesidad de alardear de su existencia?» Sakura se quedó mirando el océano durante un largo momento, con una expresión pensativa en su rostro. «No», admitió finalmente, con voz apenas audible. «Simplemente, es». Mi rostro permaneció sereno. «La confianza», le expliqué, «es así. Es una fuerza silenciosa, una conciencia de tus capacidades. No requiere una validación constante ni exhibiciones ruidosas». Sakura se volvió hacia mí y una nueva comprensión apareció en sus ojos. «Entonces, ser yo misma, con un poco más de confianza en mí misma, ¿eso es lo que quieres?» «No del todo», respondí, con palabras mesuradas. «Eres un recurso valioso, Sakura. Tu influencia dentro de la clase D será entonces persuasiva. La confianza amplificará esa influencia. Y yo estaré aún más feliz con eso». Su expresión permaneció pensativa, asimilando las implicaciones de mis palabras. Ella no se estaba transformando simplemente para sí misma, se estaba convirtiendo en un peón en un juego más grande. «Ya veo», dijo finalmente.